Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de 3 alimentos que debes evitar porque te inflaman. Las dietas antiinflamatorias están de moda y si os fijáis en los alimentos que se promueven o que se recomiendan dentro de ese tipo de dieta, suelen ser alimentos no solo ricos en sustancias con acción antiinflamatoria, sino alimentos frescos, naturales, para tratar de reducir, sobre todo, no solo mejorar la inflamación, sino reducir el avance de esa inflamación. También podemos tener la visión contraria, ¿no? Es decir, qué alimentos tengo que eliminar de la dieta para evitar la progresión de esa inflamación o para prevenirla. Es decir, si yo ya sé qué alimentos son los que son más proinflamatorios, en ese caso los podré reducir o eliminar con mayor facilidad de la dieta que si no sé cuáles son. Así que vamos a ir viendo, no exactamente qué alimento concreto, porque vais a ver que es una variedad enorme de alimentos, pero sí qué nutrientes son los que contienen, que promueven esa inflamación. Y ahí sí que dentro de cada grupo os haré una pequeñita selección de alimentos que suelen formar parte habitual de la dieta de muchísimas personas. En primer lugar, tenemos que saber que el nutriente, vamos a decir, inflamatorio por excelencia, serían los azúcares refinados. Cuando hablamos de azúcares refinados, lo primero que nos viene a la cabeza, que es el azúcar blanco, ¿no? El azúcar de mesa. Bueno, pues yo realmente no me preocuparía tanto del azúcar de mesa que consumimos a diario, salvo que consumamos 18 cucharillas de azúcar, bueno, 18 es decir mucho, pero bueno, quiero decir una cantidad abundante de azúcar a diario. Yo me preocuparía más de ese azúcar que no vemos, porque el que vemos lo podemos controlar muy fácilmente, pero el que no vemos no somos conscientes de que lo estamos comiendo y por lo tanto se nos olvida controlarlo. ¿A qué tipo de azúcares refinados me estoy refiriendo? Evidentemente la palabra azúcares es algo que utilizamos coloquialmente, de ahí que muchas veces nos lleve a error en esa valoración de lo que realmente estamos hablando, es de carbohidratos refinados, es decir, que no están presentes de manera natural en la naturaleza, o sea que no son un alimento como tal. Por ejemplo, y aquí tenemos unas valoraciones que podemos hacer diferentes. Si yo consumo patata, eso no es un carbohidrato refinado. Si yo consumo avena, tampoco es un carbohidrato refinado, aunque aquí ya tenemos una pequeña diferenciación. La patata está presente de manera tal cual en la naturaleza, yo la llevo a mi casa, la cocino y listo. La avena está pretratada, es decir, tiene un proceso industrial, me refiero a copos de avena, tiene un proceso industrial que permite que yo la pueda consumir fácilmente en mi casa. Entonces es un cereal refinado. No, simplemente tiene un tratamiento que permite que yo lo pueda digerir. Si yo consumo la avena tal cual el cereal, es muy difícil, como digo, su consumo porque requiere unos tiempos de cocinado bastante largos, bueno, no es lo habitual, aunque es verdad que hay personas que la consumen, no es lo más normal, suelen ser esos copos, pero siguen siendo, vamos a decir, un cereal no refinado o poco procesado, vale, saludable en este caso. ¿A qué me refiero? A harinas refinadas, presentes especialmente en productos industriales, bollería, repostería. Pasta, estaríamos un poco en el caso similar al de la avena. En ese caso podemos considerar que la harina refinada de trigo, esa harina blanca que forma parte de la elaboración de la pasta, ¿es saludable? Sí
o no. Depende de la cantidad que vayamos a ingerir, si corresponde a nuestros requerimientos. En realidad, quiero que tengáis más presente la presencia de esas harinas refinadas en otros alimentos menos simples. Es decir, si yo me como un plato de pasta bien preparado, con las cantidades adecuadas a mis requerimientos, no voy a tener ningún problema. Pero si yo consumo todos los días magdalenas, bollos, alimentos procesados, lasaña comercial, pues entonces igual sí empiezo a tener problemas. Pero claro, esos azúcares refinados igual no son el problema cuando están solos, igual el problema es cuando están acompañados. ¿De qué? Del segundo alimento, y en este caso yo lo pondría por encima de su potencial proinflamatorio. Y estoy hablando de las grasas refinadas. Grasas que tradicionalmente se han considerado saludables por ser de origen vegetal, pero que actualmente sabemos que el proceso de refinamiento y de transformación que tienen para utilizarlos en la mayoría de los casos en la industria alimentaria provoca unos cambios que a mi cuerpo no le gustan nada y que reacciona frente a su consumo aumentando la inflamación. Me explico. Esas grasas refinadas, como por ejemplo la margarina, el aceite de palma hidrogenado, aceites que se utilizan en la industria alimentaria, que podría ser también aceite de girasol, de cánola, de colza, es decir, todo aquello que aparece en la etiqueta de alimentos procesados como parcialmente hidrogenado, lo que se consideran grasas trans, son actualmente lo que sabemos que provoca mayor grado de inflamación en nuestro organismo, probablemente porque nuestro cuerpo lo reconoce como algo extraño, como algo contra lo que hay que activar nuestro sistema inmunitario, algo que se relaciona directamente con ese proceso inflamatorio. También sabemos que a veces el desequilibrio que provocan esas grasas con otras grasas saludables, como por ejemplo omega 6, omega 3, en esos casos también se promueve o se favorece esa inflamación en el organismo. Y si además juntamos esas grasas transformadas, esas grasas hidrogenadas que se utilizan a nivel industrial, bueno, y no industrial, que ahora vamos a hacer un pequeño apunte, con los azúcares refinados, pues tenemos una bomba de relojería para tener un mayor grado de inflamación en nuestro organismo. ¿Qué quitamos entonces de nuestra dieta? Los alimentos ultraprocesados, esos ultrapalatables con alta cantidad de grasa y de azúcares al mismo tiempo. Esos serían los alimentos más peligrosos de cara a la aparición de la inflamación. Tenemos otros alimentos que, al igual que os he dicho antes, con el azúcar de mesa, el azúcar blanquilla que utilizamos, por ejemplo, para echar al café o al yogur, tenemos el ejemplo también con las grasas aparentemente saludables, pero que realmente promueven también la inflamación en nuestro organismo, que serían los aceites de cocina vegetales refinados, aceites principalmente de semillas, que en ese caso no nos proporcionan ningún beneficio para la salud. Mejor si utilizamos aceite de oliva o aceite de aguacate o el propio aguacate o incluso el aceite de coco, que diréis, pues si es grasa saturada y es sólido a temperatura ambiente. Sí, pero es una grasa presente de manera natural en los alimentos y por lo tanto beneficiosa dentro de esa nueva clasificación que tenemos para grasas saludables y grasas poco saludables. Y en tercer lugar, si tuviéramos que hablar de alimentos proinflamatorios, en este caso vamos a quedarnos también con una bebida de consumo bastante habitual y que generalmente hacemos un uso social, casi siempre de ella. Me refiero al consumo de alcohol, que es altamente inflamatorio. Hablo más de consumo social que de consumo
casero, porque a veces ya sabéis que hay las recomendaciones del consumo moderado de alcohol, de vino, especialmente vino tinto asociado a las mejoras cardiovasculares, siempre están en controversia con las recomendaciones de cero alcohol, porque el propio alcohol, no el vino, sino el propio alcohol, tiene efectos negativos para nuestro cuerpo, ya que es un tóxico que pasa por el hígado, que lo tiene que eliminar, y por lo tanto, si nosotros sumamos una dieta inadecuada, incluido un consumo moderado o saludable, vamos a poner entre comillas, de alcohol, el efecto sería negativo, porque estamos sumando factores que empeoran ese proceso inflamatorio. Es decir, ese tema del beneficio del consumo de vino en las comidas, pues igual no depende solo del vino, sino que depende también de las comidas, de cómo nosotros consumamos todo nuestro patrón alimentario. Porque imaginaros que yo voy a comer, suelo hablar muchas veces de los mismos alimentos porque realmente nos hacen reflejar muy bien de lo que estoy hablando. Imaginaros que yo me como una pizza industrial y me la tomo con una copa de un buen reserva de vino tinto, que como es buenísimo para la salud cardiovascular, perfecto, ya. Y la pizza, porque igual lo que hago por un lado, por otro lo estoy empeorando. Igual me tengo que tomar una buena ensalada con ese vaso de vino tinto para poder notar o obtener beneficio de su consumo, porque si no, lo que voy a hacer es sumarle trabajo al hígado. De manera que muchas veces cuando escuchamos esas recomendaciones por separado, tendemos a hacer lo que se llama como cherry picking, ¿no? Coger la cerecita buena del frutero y dejar las malas. Ya, igual cogemos lo que nos interesa de lo que oímos, pero todo lo que mejora nuestro estado de salud es un conjunto, no podemos coger cositas así sueltas porque entonces no nos sirven para nada. Así que si tuviéramos que hablar de alimentos proinflamatorios, el alcohol, por supuesto, el alcohol entendido como un tóxico para nuestro organismo, estaría también dentro de ese listado. ¿Y qué pasa si yo quiero prevenir la inflamación? Pues evidentemente que tengo que retirar de la dieta o dejar un consumo mínimo, minimísimo de todos estos alimentos de los que hemos ido hablando y mejorar el consumo de los alimentos que mejoran ese proceso de inflamación en el caso de que ya lo estés sufriendo. ¿Qué ocurre con la inflamación crónica? Pues que muchas veces no sabemos que la tenemos, no la notamos, es silenciosa como muchos de los problemas metabólicos que ocurren en nuestro cuerpo. De ahí que vuelvo a insistir una vez más, que más vale prevenir que curar. Vamos a tratar de evitar ese consumo de alimentos procesados, ultraprocesados de manera habitual. Vamos a tratar de evitar el consumo habitual o abundante de alcohol y segurísimo que solo con eso ya vamos a mejorar ese factor de riesgo que puede suponer la inflamación. Así que reducimos ese consumo, mejoramos alimentos frescos y naturales porque de algo nos tenemos que alimentar. Si quitamos procesados, que entra a formar parte de nuestra cesta de la compra, lo que no es procesado. Y ese es un factor clave, un paso importantísimo para mejorar nuestra dieta. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.